Muy buenos días con todos, mi nombre es Nayeli Emel Estrada Poma y en esta oportunidad les hablaré sobre la corriente pedagógica más importante en la educación actual, que es el cognitivismo. Esta teoría nos ayuda a entender cómo aprenden los estudiantes desde lo mental, lo interno, lo que no siempre se ve, pero es fundamental. Vamos a ir paso a paso para comprender cómo esta corriente transforma la enseñanza. Bien, ahora se preguntarán, ¿qué es el cognitivismo? Pues el cognitivismo es una corriente que pone su enfoque en lo que ocurre dentro de la mente. Cuando una persona está aprendiendo, a diferencia del conductismo, lo que observa, lo que se puede medir externamente. El cognitivismo se interesa en los procesos como la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento y la resolución de problemas. Esta teoría considera que el aprendizaje no solo es una reacción a estímulos, en realidad es un proceso activo donde el estudiante organiza y da sentido a la información nueva. Es como si la mente fuera una computadora que analiza, almacena y recupera datos de manera lógica y estructurada. Bien, ahora les hablaré sobre el origen del cognitivismo. Esta nace a la mitad del siglo XX como respuesta crítica al conductismo que se centraba solo en lo observable, en lo que se puede observar. Esta corriente se nutre de avances en la psicología, el cognitivismo, la lingüística, la informática y las neurociencias. Ahora les hablaré un poquito más sobre lo que son los principales representantes. Bien, ahora les hablaré sobre sus principales representantes para lo que es el cognitivismo. Encontramos en primer lugar a Jean Piaget, quien fue un psicólogo suizo conocido por su teoría del desarrollo cognitivo, donde plantea que los niños pasan por etapas, las cuales son sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas o formales. Ahora pasamos a lo que es Germany Brunner, quien fue otro personaje importante para el cognitivismo. Este fue estadounidense, quien propuso el aprendizaje por descubrimiento y el concepto de andamiaje, el cual es cuando un docente guía al estudiante poco a poco, según su nivel y según su desarrollo. Ahora pasamos a lo que es el tercer personaje, que encontramos a Robert Gardner, quien también es estadounidense y creó las condiciones de aprendizaje y las fases internas del niño o del proceso de información. En conclusión, estos autores han transformado la forma en que vemos al estudiante, no solo como receptores de información, sino como constructor activo de su propio conocimiento. Eso es lo que nos dice lo que es el cognitivismo. Bien, ahora pasamos a lo que son las ideas fundamentales de esta teoría. Como primer punto tenemos que nos dice que el aprendizaje es algo que ocurre dentro del estudiante, donde no debe ser pasivo, sino debe ser activo y constructivo. Como segundo punto tenemos el conocimiento no está suelto, es decir, debe ser organizado y estructurar mentalmente, también conocidas como esquemas. Esos esquemas deben ser desarrollados a partir de los conocimientos o el aprendizaje nuevo que se está implementando al que ya tiene. Como tercer punto tenemos, se compara la mente humana con un procesador de información, como una computadora que analiza datos y toma decisiones. Como cuarto punto tenemos que el estudiante interpreta la información y le da sentido desde su propia experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de contextualizar ese aprendizaje nuevo adquirido de acuerdo a su realidad y a sus necesidades de él. Encontramos también que el contexto es un punto muy importante, es decir, que el ambiente donde se aprende influye directamente en cómo se procesa y retiene el conocimiento, es decir, el aula en donde el estudiante va a adquirir nuevos conocimientos influye directamente al aprendizaje o al proceso de enseñanza y aprendizaje que el niño está pasando.
También encontramos, bueno, en resumen también podemos decir que el cognitivismo destaca que el estudiante es el centro y lo que ocurre dentro de su mente es lo que realmente define al aprendizaje en sí. Bien, ahora les hablaré sobre los principios que explican cómo se produce el aprendizaje según esta teoría. El primer principio es que para aprender debemos organizarnos o organizar lo que ya sabemos. Por eso es importante activar conocimientos previos, es decir, antes de cada clase o antes de adquirir un nuevo conocimiento, es que ya sabemos más o menos acerca de este tema. Ahora también encontramos como segundo punto el factor como la motivación, la atención, influyen mucho en la calidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? La motivación, ya sea por parte del docente o de padres de familia, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque causa al niño ese entusiasmo de querer aprender. Como tercer punto, tenemos que se reconoce que la memoria funciona en 3 niveles. Encontramos de corto plazo, que es una información inmediata, es decir, que solo es para el momento o solamente es para la clase. Y saliendo de clases ya te olvidaste. Esa es memoria a corto plazo. Encontramos a mediano plazo, que es para un examen. Por ejemplo, estudias un día antes, 2 días antes, pero solo estudias para el examen. Esa es memoria de corto plazo. Encontramos también a largo plazo, que es lo que se quiere o la finalidad de cualquier teoría, cualquier principio, que nos dice que es lo que realmente aprendimos. Esto es lo que es la memoria de largo plazo, lo que te va a quedar para toda la vida. Cuando tú contextualizas la información nueva para aprender o para de repente comprender qué es lo que realmente funciona o qué es lo que realmente está pasando. Como cuarto punto tenemos que la enseñanza debe estar adaptada al nivel cognitivo del estudiante, es decir, respetar su nivel de desarrollo del estudiante. Por eso es que no todos los niños aprenden ni igual ni al mismo tiempo, porque son diferentes y tienen distintas etapas de desarrollo, ya sea cognitivo, desarrollo físico, que se involucran demasiado con su aprendizaje o con lo que es el factor de aprendizaje y enseñanza. Ahora también nos dice como punto final encontramos que el aprendizaje significativo ocurre cuando relacionamos lo nuevo con lo que ya sabíamos, es decir, conectamos información, somos capaces ya de contextualizar a nuestra realidad o contextualizar de acuerdo a los conocimientos adquiridos. No es cuando memorizamos sin entender, sino que cuando contextualizamos con la información que ya sabíamos. En otras palabras, aprender no es repetir, es conectar y comprender realmente la información. Bien, ahora les hablaré sobre las características principales del cognitivismo, es decir, cómo se manifiesta esta teoría en el aprendizaje y la enseñanza. La primera característica es que el aprendizaje es un proceso activo. Esto significa que el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino que participa activamente, piensa, relaciona, compara y construye su conocimiento a partir de lo que ya sabe. Como segundo punto tenemos que promueve la organización jerárquica del conocimiento. Es decir, el conocimiento no se presenta de manera aislada, sino de forma estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar de lo más general a lo más simple, hasta llegar a lo más específico o complejo. Esto ayudará a que la información se entienda mejor y se retenga por más tiempo. Como tercer punto tenemos que el conocimiento previo juega un papel fundamental. Según esta teoría, todo aprendizaje nuevo debe conectarse con lo que ya sabemos. Por eso, antes de enseñar algo, es importante activar esos conocimientos anteriores que tiene el estudiante. A esto se le denomina conocimientos previos. Como cuarta característica, se hace uso de organizadores previos. ¿Qué es esto?
Eso puede ser esquemas, mapas, conceptuales o preguntas. Preguntas que estas preguntas ayudarán a preparar la mente del estudiante para recibir y ordenar la nueva información. La quinta característica es muy importante. Es que el cognitivismo fomenta la metacognición. ¿Qué es esto? Es la capacidad de aprender sobre cómo uno aprende, sobre cómo aprendo. Aquí el estudiante reflexiona sobre sus estrategias de aprendizaje o para adquirir de mejor manera estos conocimientos y que sea a largo plazo, es decir, que sea un conocimiento que quede para toda la vida. Reconoce que le cuesta, que le ayuda y que aprende a regular sus propios procesos de aprendizaje. En resumen, estas características nos muestran que el cognitivismo busca un aprendizaje más profundo, más significativo y consciente, donde el estudiante se convierte en el verdadero protagonista del acto educativo, es decir, del proceso aprendizaje y enseñanza, donde él sea el protagonista, donde él sea capaz de contextualizar su aprendizaje a su realidad y a sus conocimientos previos. Para finalizar, podemos decir que el cognitivismo representa una mirada más profunda e integral del proceso de aprendizaje, ya que no se queda solo en lo observable, sino va más allá, se enfoca en lo que ocurre dentro de la mente del estudiante, cómo percibe, cómo recuerda, cómo aprende y cómo construye su propio conocimiento. Como también esta corriente nos invita como futuros docentes a ser más conscientes del rol activo del estudiante y valorar lo que ya sabe, es decir, activar sus conocimientos previos. Y a usar también herramientas que estimulen su pensamiento, su reflexión y su capacidad de aprender por sí mismo. Aprovechar la curiosidad de él, aprovechar el querer de aprender del estudiante. En un mundo que cambia constantemente, el cognitivismo sigue siendo una base fundamental para desarrollar aprendizajes significativos, autónomos y duraderos, que preparen a los estudiantes no solo para memorizar, sino para comprender, analizar y resolver problemas de la vida. Esto es muy importante, ya que permitirá o formaremos así estudiantes que sepan vivir la vida, que sepan resolver problemas. Esto es lo que nos dice la teoría cognitivista. Muchas gracias.